Esta noche en el sur de la frontera, Panamá registra una ola migratoria histórica. Aumenta bruscamente la migración de venezolanos a Estados Unidos. Denuncian tráfico grupal de migrantes por Tijuana. En lo que va del año, 10,000 personas han sido expulsadas en su tránsito por Guatemala rumbo a México y Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en su programa sobre migración al sur de la frontera. Yo soy Roxana Webb y los invito a que se queden con nosotros porque vamos a conocer de las diferentes aristas de este fenómeno de la migración. Vamos a comenzar hablando sobre el Instituto Salvadoreño del Migrante, que presentó ante los medios de comunicación la celebración del Día del Niño y también enfocado especialmente en los hijos de migrantes y también en los niños, hijos de personas deportadas. Veamos la nota. Pues la verdad da mucha tristeza. Da mucha tristeza poder muchas veces dejar nuestras cosas, nuestros trabajos también, y aventurarnos a ver qué es lo que podría suceder. Esta madre de familia tuvo que abandonar su comunidad junto con sus hijos hace unos años, debido al acoso de miembros de pandillas. Incluso se planteó la posibilidad de migrar por tierra hacia los Estados Unidos. ¿En algún momento usted pensó en salir del país? Sí, muchas veces. Sí, en nuestra comunidad existe bastante lo que es la migración. Tenemos bastantes vecinos, familiares que siempre andan viendo cómo poder ir para otro país, y creo que nosotros lo vemos como una gran oportunidad, entonces que no se puede desaprovechar, pero ya que nos están como asesorando a que nos mantengamos en nuestro país. Pero Estelia asegura que hay muchos riesgos en el trayecto hacia Norteamérica. Esta situación la llevó a solo movilizarse de forma interna en el país. Una de las cosas, nuestros hijos, nuestros padres, no poderlos dejar aquí solos también y a la vez poder ir a trabajar y ayudarlos. Los peligros, ya que en las noticias aparece también, ¿verdad?, que los que van en camino sufren mucho, entonces esas son cosas que lo detienen también. Ahora quiere rehacer su vida, por ello buscó ayuda en el Instituto Salvadoreño del Migrante, donde ella y sus hijos reciben atención para conseguirlo. Beneficia bastante porque hoy en día incluso en las consultas dan hasta las medicinas gratis. Es de parte de una gran ayuda para todas las familias, ya porque los costos ya están súper elevados y eso ayuda a amortiguar un poco lo que es la salud de nuestros hijos. Al menos 50 niños, hijos de migrantes, quienes frecuentemente visitan la clínica pediátrica de Insami, fueron parte de la celebración del Día del Niño Migrante, un festejo organizado por dicha entidad para dar una alegría y sana diversión a los infantes. Esta actividad tiene como fundamento darles un espacio recreativo a nuestros niños, a los niños que generalmente son atendidos por la clínica pediátrica y por la cuestión psicológica, entonces para que ellos se sientan identificados con nuestras instalaciones y con los servicios que nosotros presentamos. Estos son algunos de los cientos de casos de familias migrantes retornadas o víctimas de desplazamiento forzado interno que atiende Insami, de salvadoreños que buscan mejores oportunidades lejos de sus comunidades. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Néstor Hernández. Vamos a cambiar de tema. Más de 1,000 personas por día llegan a Panamá luego de atravesar la selva del Darién. Aún no finaliza el mes y el flujo migratorio ya sobrepasó la cifra de desplazados registrada durante todo el año 2021. Las cifras de migrantes que cruzan Darién sigue creciendo. Ya son más de 145,000 personas las que han atravesado la selva en 2022 y sin culminar el año ya la cifra superó en más de 10,000 al 2021. Los migrantes son en su mayoría venezolanos, seguidos de haitianos, cubanos, ecuatorianos y colombianos. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, ha llamado la atención de sus colegas en la región. Ha habido un aumento y una diferenciación en el año pasado. El año pasado venían del Caribe, este año vienen de países de Sudamérica.
por lo cual la migración es un poquito distinta, la idiosincrasia de las personas que vienen en el camino es distinta, pero el fin es el mismo, ¿no? Llegar a los países del norte, llegar hasta la frontera México-Estados Unidos. El centro de recepción migratoria ubicado en el Darién tiene una capacidad de 500 personas, pero organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras asegura haber atendido entre 700 y hasta 2.000 personas a diario. Entre los diagnósticos más frecuentes, que un poco dan cuenta del tipo de travesía que estas personas han emprendido, hay daños en la piel, hay problemas en el sistema musculoesquelético, hay infecciones digestivas y diarreas porque las personas no cuentan con agua potable durante el camino, hay infecciones respiratorias y en términos de salud mental observamos bastante estrés postraumático, observamos síntomas ansiosos. Y es que ni los peligros que enfrentan disuaden a estas personas. La OIM proyecta que para fin de año la cifra rondaría 200.000. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Los venezolanos figuran entre las 5 nacionalidades de más detenidos en la frontera sur estadounidense junto a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y cubanos. ¿A quién amas que dejas atrás? Mi familia, mi país, mi bandera. Iker es un migrante venezolano que trabajó en la televisión por 23 años como camarógrafo. Ya no hay libertad de expresión, tienes que tener mucho cuidado a lo que ser encuestas, una entrevista, lo que preguntas o lo que respondes. Nos cuenta que por decir la verdad, los comunicadores se convierten en perseguidos políticos de los colectivos, grupos paramilitares que apoyan al gobierno. Ejemplo, estamos aquí hablando y tú estás hablando por decirte algo de que está pasando mal en el gobierno y te agreden y te rompen la cámara y pierdes los equipos, hasta puedes perder la vida. Ya son casi 154,000 migrantes venezolanos capturados en la frontera sur de los Estados Unidos en lo que va del año fiscal 2022. Un aumento de 5.400% desde el año fiscal 2020, cuando solo cruzaron 2.800. Saluda a toda la familia en Venezuela. Valencia, Yanquín Noguera, así se puede, mi gente. Ellos cruzaron las peligrosas aguas del Río Grande por las áreas de Eagle Pass y del Río Texas, un estado que tiene el 61% de los 2.1 millones de migrantes capturados en el año fiscal en curso. Una situación económica muy fuerte que estamos viviendo ya. Allá el sueldo mínimo son $20 mensuales. Jocelyn y su familia atravesaron la selva del Darién y varias fronteras y nos dice que el salario en Venezuela no es suficiente. Y con eso uno no se alimenta, la salud no sirve. Si no tienes $10,000 no entras a un hospital, a una clínica. Y los hospitales no te están atendiendo. Mientras tanto, Iker finalmente llegó a Reynosa, México, con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Una verdadera odisea fue la que vivieron migrantes venezolanos al ingresar al río Motagua, que sirve de frontera entre Honduras y Guatemala. Muchos de ellos fueron retenidos por no portar documentos. Se van a quedar, van de paso. No, mi amor, yo lo que quiero es avanzar. ¿Cómo puede ser justo que nosotros hemos pasado tantos países y a donde nos están poniendo obstáculos es aquí, en Guatemala, ya cerca? O sea, nos piden visa, pasaporte. ¿Qué vamos a tener si no tenemos ni siquiera para comer? Y vamos a tener mismas condiciones de Entonces, migrantes. ¿qué pasa? A los otros migrantes sí, que es colombiano, haitiano, chilenos, panameños sí pueden pasar, nosotros no. Entonces, si no hay prioridad para nosotros los venezolanos, mucho menos para los otros migrantes. O sea, los cubanos no pueden. Sí, también los cubanos pueden pasar, nosotros no podemos pasar. ¿Usted dónde es? Venezuela. ¿Ah, solo los de Venezuela? Los de Venezuela son los que no pueden pasar mientras no tengan, porque no tienen papeles. Y simplemente ellos no nos dan el paso. No sé por qué, porque hasta le estamos pagando pasaje, hermano. Estamos pagando los pasajes. Simplemente queremos el paso, hermano, que nos den el paso. A la final nosotros también. Ellos son los que reciben orden. A la final también tenemos nuestra orden. A la final nosotros no tenemos la vía trancada. La vía la tienen trancada son ellos que no nos dejan pasar. Nosotros no tenemos la vía trancada. Ellos abren allí, nosotros y pasa todo el mundo. Claro, pasamos todo el mundo. Y todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Bueno, hemos pasado 5 países sin traba, no nada más aquí. Yo lo único que le puedo tengan paciencia. No van a aguantar ese montón de tráfico pesado. Para atrás ni a coger el impulso, para adelante. Con muelles parados. Para adelante. Sí, señor. Hay que esperarse un poco. Vamos a esperar. Van a pasar. Y el aumento de venezolanos, nicaragüenses y cubanos en la frontera sur de Estados Unidos acapara la atención de las autoridades. Autobuses cargados de migrantes indocumentados son enviados desde estados fronterizos a conocidas ciudades santuario. ¿Qué marco legal los ampara y por qué no pueden ser deportados?
La migración irregular vuelve a ser noticia en la Casa Blanca. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sacó a colocación la situación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en su discurso ante la plenaria de Naciones Unidas. De esta forma, la administración Biden pone en el tapete, una vez más, la situación política en estos tres países con los que Estados Unidos mantiene nulas relaciones diplomáticas. En Venezuela, donde años de presión política han sacado a más de 6 millones de personas de ese país, ¿dónde está el diálogo de Venezuela y el retorno a elecciones libres y justas? Mientras tanto, venezolanos, nicaragüenses y cubanos han sido noticia en las últimas semanas, dado el aumento de ciudadanos de estas nacionalidades que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Y es que cuando apenas falta un trimestre para que termine el año, la patrulla fronteriza ha batido el número de arrestos en la frontera con México, superando por primera vez los 2 millones de personas detenidas tras cruzar el río Bravo. Según fuentes oficiales, las cifras de agosto dan cuenta de que de los 203.598 encuentros con migrantes, 55.333 eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que marca un aumento del 175% en un año. Que todos esos países tienen en común son regímenes que no están respetando y no le están dando una vida digna a sus propios pueblos. Los gobernadores republicanos han criticado al gobierno de Joe Biden por el aumento de la llegada de inmigrantes y han desplazado en autobuses a miles de ellos, la mayoría venezolanos, además, a ciudades como Nueva York o Washington, D.C. El viaje de Texas para acá nos dieron una bolsa de comida donde venían galletas y refrigerio, algo de comer, sí, claro, nos dieron algo de comer, un viaje de 40 horas, claro, un viaje bastante largo, bastante fuerte y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva sin saber para dónde ir. Nuestro destino es llegar hasta Nueva York. El pasado mes de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue el primero en protestar por la política migratoria de la Casa Blanca y en su intento de mostrar su rechazo, comenzó a enviar autobuses con migrantes a varias partes de la ciudad capital, incluso a las puertas de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, la administración Biden, mientras hablamos con los números actuales, incluso antes de la eliminación del título 42, ha estado arrojando una gran cantidad de migrantes en ciudades a lo largo de la frontera, dejando que las ciudades se enfrenten a desafíos que no tienen la capacidad de tratar. En respuesta, el Departamento de Estado insiste en que se trata de personas que buscan una salida legal a su estancia en Estados Unidos. Son personas que están buscando refugio, asilo, y lo están haciendo de una forma legal, de una forma humana y de una forma ordenada. Pero la primera autoridad de Texas no ha sido la única en despejar sus refugios, llenando las calles de otras ciudades. También lo ha hecho el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y recientemente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se sumó a la iniciativa enviando 2 aviones con inmigrantes a Martha's Vineyard, en Massachusetts, lugar de veraneo del expresidente Barack Obama, lo que enfureció aún más al Partido Demócrata. Así que han estado en Texas identificando a las personas que están tratando de venir a Florida y luego ofreciéndoles transporte gratuito a las jurisdicciones santuario. Y así fueron de Texas a Florida, a Martha's Vineyard. Fue un vuelo. También habrá autobuses y probablemente habrá más vuelos. Y aquí salta una pregunta, y es que ¿qué tienen en común la ciudad de Nueva York, Washington en el Distrito de Columbia o la exclusiva isla Martha's Vineyard en Massachusetts? Pues que son jurisdicciones santuario. Una ciudad santuario da beneficios a los inmigrantes y si hay gente que está indocumentado, no les va a parar y detener para llamar a inmigración. Una tendencia que ha ido creciendo con los años y que en la actualidad se calcula que aglutina cerca de 300 áreas metropolitanas, entre ellas Seattle, Los Ángeles, Miami, Detroit, Chicago y Houston. Y son lugares en los que decenas de migrantes han sido colocados formando parte de la más reciente disputa migratoria entre políticos republicanos y
demócratas en Estados Unidos. Están utilizando a los migrantes como instrumento político. Sin embargo, más allá de la disputa entre partidos por razones migratorias, el aumento de personas procedentes de Venezuela, Nicaragua o Cuba, países con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, podría tener consecuencias prácticas, según especialistas en migración. No hay aviones directos de Estados Unidos a Venezuela, entonces para Estados Unidos detener a alguien y deportarles a esos países hay grandes obstáculos. Y lo que hace Estados Unidos es sí tiene que a veces deportar gente a esos países, pero lo hacen por medio de un tercer país. Y al igual que una papa caliente, el interés en la cuestión migratoria renace con cada evento electoral en el que cada partido revive promesas que terminan sembrando esperanzas que aún la historia no ha podido cristalizar. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega de la Red de Noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Buenas noches, Ernesto. Cuéntanos parte de las informaciones que recopilaste durante estos días sobre migración. Adelante. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. Le tenemos información que se ha generado acá en los Estados Unidos en cuanto al tema de migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando en los países que conforman el Triángulo Norte, esto a través de USAID, con programas de reinserción y ayuda para los migrantes retornados. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, están llevando a cabo en algunos países de Centroamérica la conformación de las mesas interinstitucionales de atención a personas migrantes, que tiene como objetivo prevenir la migración irregular y atención inmediata a la movilidad. Sé que han sacrificado mucho. Sé que algunos de ustedes lo arriesgan todo en un viaje muy peligroso. Y sé que ahora se encuentran en un momento donde tienen el reto y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Pero también sé que son resilientes, valientes
y tienen todo el deseo de seguir adelante y encontrar el éxito aquí en su país. Con esta Mesa Municipal de Migración se pretende potenciar el liderazgo de personas retornadas en las comunidades y la ejecución de un plan estratégico de prevención de la migración irregular que involucre no solo a las personas retornadas, sino también a instituciones gubernamentales, tanto a nivel central como a nivel municipal. Otra vez necesitamos el apoyo de todas y todos para poder lograr este ambicioso objetivo que tenemos de poder minimizar la migración irregular y maximizar los beneficios de la migración regular. Esto es lo que nos pide, entre otros, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Los gobiernos locales también juegan un papel importante, ya que pondrán a disposición de la población diferentes talleres para que puedan desarrollarse y en un futuro emprender hasta su propio negocio, y así evitar las intenciones de emprender el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos. Como mesa técnica, por ahorita ya tenemos seguro, por decirlo así, talleres como electricidad, del cual se van a certificar, asimismo aire acondicionado, asimismo carpintería, también vienen talleres para albañilería, trabajo con tabla roca, entre otros. Por ahora, las representaciones diplomáticas reiteraron que seguirán sumando esfuerzos con otros sectores más para seguir ampliando estas acciones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora conozcamos las estadísticas de atenciones en la Casa del Migrante en Guatemala. En lo que va del año 2022, la Casa del Migrante de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos ha atendido un importante flujo de migrantes que pasan por el territorio guatemalteco. Los datos estadísticos que nos han presentado reflejan que aproximadamente son 8,000 personas las que han ingresado al país en busca de llegar hacia los Estados Unidos. Sí, este año, en estos meses, ha sido realmente un flujo bien sostenido de migrantes. Comenzando desde enero de este año, se ha venido incrementando siempre más y nosotros la estamos llamando ya mini caravanas, o sea, en el sentido de que son grupos grandes que llegan y toda la noche tenemos aquí alrededor de 95, 100, 110 personas. En lo que va del año han llegado más de 8,800 y eso significa un promedio de 1,100 por mes, ¿no? De esto, digamos, las personas, hay que calcularle que más o menos cada mes estamos propiciando unos 5,000 servicios, ¿no?, a las personas que están aquí, que se hospedan, porque son de tránsito en el 98%, pero siempre, cada noche tenemos un grupo bien grande. Entonces, la mayoría de ellos son de Venezuela, después siguen los hondureños, siempre manteniéndose en segundo lugar, y hay bastante de Colombia, de Ecuador, y esto prácticamente son los números de las personas. De vez en cuando hay algunos de África o de otro país, ¿no?, de Congo, de Eritrea, ¿no?, pero son muy raros estos casos. La mayoría de ellos, de los migrantes, son siempre de Venezuela y son migrantes en tránsito. Muchos de los migrantes que llegan al refugio llegan con graves heridas provocadas por las inclemencias del camino. Pasan sobre todo pasando por el Darién, ¿no?, famoso ese lugar. Ahí vienen arrastrando algunas secuelas de infecciones, de cortes, de lastimaduras, heridas que después, digamos, se van infectando en los días en el camino. Y cuando llegan aquí, gracias a Dios, podemos tener una clínica con una doctora y enfermeras que los atienden y a veces se quedan 2 o 3 días más para poder curarse. Pero sí, el camino es bastante difícil. Lo que a mí siempre me asombra en estos últimos tiempos es la cantidad de niños y mamás con niños, mujeres embarazadas. Este último fin de semana ha sido, digamos, un número que no había nunca visto, digamos, de mujeres embarazadas. Y pensar de que ellas pasaron por estos lugares que ya es difícil para un hombre, para un joven, yo no sé realmente cómo
le hacen, únicamente pensando en que Dios les acompaña, porque realmente no hay otra manera, humanamente hablando, ¿no? Pasar por lugares tan inhóspitos y por dificultades a veces tan difíciles. Entonces, creo que sí, eso es un poco la realidad que se está viviendo. También personas ancianas, ¿no? Entonces, como que es un éxodo que no se ha visto nunca antes de estas proporciones y de este tipo de perfil, ¿no? Con situaciones también imposibles de imaginar, ¿no? Por ejemplo, y por eso pensamos que este es un tipo de migración ya no más voy y vengo, ¿eh? Sino que es una migración que parece es one way, o sea, solo ida, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes, adultos e incluso mujeres embarazadas han llegado a solicitar asilo a la casa del migrante. Ellos han dado lo que pueden, sin embargo, hay oportunidades en las que han tenido que decirles que la casa está llena. Con imágenes de Héctor García para el sur de la frontera, David López. Y seguimos con más detalles, y es que acá justamente en los Estados Unidos las inversiones han crecido en los últimos 5 años de una manera exponencial. Esto a raíz de que los latinos han emprendido diferentes negocios y en la cual también se les está apoyando. En los últimos 8 años, los latinos han fundado el 52% de los negocios en los Estados Unidos. Uno de los estados que refleja el mayor índice de crecimiento es California, por su amplio campo en las inversiones, área que lo tienen claro los miembros de la Cámara de Comercio Metropolitana Hispana de Los Ángeles, quienes a través de la cooperación del gobierno estadounidense han buscado apoyar a este sector. Importante, no puedo decir maravilloso de California, no solo es que es un estado santuario, sino que a través de los años ha tratado de apoyar a esos migrantes con o sin documentos para que logren salir y logren establecer sus economías. Cámara de Comercio aprendió de que estos migrantes que proceden de toda América Latina necesitan ese apoyo, pero también lo necesitan de mano a mano con sus países. Y Cámara de Comercio Metropolitana lo está haciendo. Ha celebrado acuerdos con casi todos los países de América Latina para ver de qué manera nosotros podemos apoyarlos en ambos lados, llevar sus productos para su país y traer los productos que ellos están produciendo para California. El trabajo también se ha centralizado en los países del Triángulo Norte, pues con esto se busca ampliar la oportunidad de nuevos empleos y apoyar a quienes tienen negocios y así evitar que más centroamericanos decidan emprender el viaje de manera ilegal. Las inversiones que ha hecho el gobierno federal norteamericano y ahora la figura es a través de ONGs, pero ONGs que nosotros mismos estamos ayudando a fundar en cada país. Y no va a ser, digamos, un proyecto específico de granos y comestibles, no, esto va a depender de las áreas. Donde nosotros nos vamos a enfatizar es en las áreas marginadas de estos países y especialmente donde salen mucho más migrantes hasta Estados Unidos, y estos proyectos van a ser con base en lo que ellos desarrollan, sea en la agricultura, sea en la industria, sea en la artesanía. Estos proyectos los van a incentivar y le van a agregar le van a poner el valor agregado a los productos para que puedan ser exportados a Estados Unidos y así lograr un margen de ganancia mucho más amplio. De acuerdo a un reciente informe llamado Estudio Económico 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, planteó que para el cierre del 2022, Guatemala podría alcanzar un crecimiento arriba del 4%, Honduras del 3.8% y El Salvador del 2.5%. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y Honduras continúa en emergencia debido a las lluvias, situación que preocupa a los migrantes que transitan ese país.
Sin nadie a quien acudir, pedir ayuda o denunciar a causa de su condición irregular, los migrantes en tránsito por Honduras resienten en el silencio el impacto de las lluvias que han llevado a las autoridades municipales y del gobierno central a decretar una emergencia nacional por 90 días. En el anonimato, los migrantes en tránsito afrontan las consecuencias de pasos bloqueados, alojamientos limitados y ausencia de asistencia humanitaria, ya que quienes regularmente la ofrecen deben atender la emergencia nacional. Durante meses, el municipio de Trojes ha sido epicentro de la migración irregular y hoy cuenta con varios accesos terrestres bloqueados, lo que afecta directamente a los migrantes en tránsito. Sin embargo, pese a que estas personas resienten las condiciones climatológicas, los flujos de migrantes irregulares desde este país no se detienen. Además de ser el país de origen de migrantes que buscan ingresar de forma irregular a Estados Unidos, Honduras también es corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades que aseguran huir de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países e intentan llegar a suelo estadounidense. Hicimos un recorrido acá en la ciudad de Los Ángeles, California, en un lugar emblemático que es conocido como el Corredor Salvadoreño, donde cientos de ciudadanos del país centroamericano están ejerciendo diferentes empleos, esto con el fin de recuperarse luego de la pandemia del COVID-19 y los efectos que ha causado la guerra entre Ucrania y Rusia. Más detalles a continuación. A pesar de la pandemia y sus repercusiones económicas, los latinos en Los Ángeles siguen buscando la manera de salir adelante. Están conscientes lo que significa no generar ingresos, más si son el sostén de sus familias en sus países. Me voy a llevar para allá abajo. Tal es el caso de Gerardo Zabaleta, quien nuevamente se ha establecido en el Corredor Salvadoreño, lugar ícono en este condado, pues ahí se busca comercializar una gran variedad de productos y así generar un poco más de ingresos a su economía. Bastante duro porque ya ve que uno aquí en Estados Unidos, si uno no trabaja aquí, la renta no lo perdona a uno. Siempre tiene que trabajar para pagar la renta, los biles y todo. Y luego también para ayudar a la familia. Ya ve que siempre las remesas que uno les manda les ayuda mucho allá. Y sí, afectó bastante porque cerraron todo. No, nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada. Entonces en ese aspecto sí afectó bastante. Algunos ven con mucha esperanza lo que es llamada la nueva realidad. Por el momento, gracias a Dios, aquí donde estamos nosotros trabajando, no hubo nada de eso de que hubo desempleados. Gracias a Dios tuvimos empleo. Esta es la única tienda más famosa en Los Ángeles. Esta viene mucha gente los sábados y domingos. Se pone muy bonito todo aquí, muy bonito que las ventas de comida típicas. Nosotros también tenemos camisas típicas, tenemos vestidos típicos, muchas. El Salvador reportó en los primeros meses de este año haber recibido en remesas $2.300 millones, Guatemala 4.367 y Honduras 1.512 millones. Todos en un crecimiento exponencial del 47% al año anterior. Informó para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de la información que ha surgido en los últimos días acá y por supuesto la invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana donde les estaremos ampliando más información en torno a aquellas personas que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos.
Tijuana-San Diego ocupa el 6º lugar por el número de detenidos a lo largo de los 9 sectores de la patrulla fronteriza estadounidense, pero es común detectar grupos muy numerosos de gente provenientes de países tan lejanos como África. Este grupo de migrantes cruzó la frontera por Tijuana y esperó horas bajo el sol para entregarse a la patrulla fronteriza. Nos dijeron que no había espacio, que podíamos esperar hasta 20 horas. Son unas 50 personas procedentes de Brasil, Colombia y otras naciones. Entrevistados a través de la cerca divisoria, explican cómo cruzaron. Hacen algo en los barrotes y abren un huequito y uno se mete. La patrulla fronteriza ha detectado otros grupos numerosos en el sector San Diego, lo que despierta sospechas de autoridades locales. Nadie toma 50 personas sin que nadie lo note, o 100 personas. Hay una red aquí en Baja California de trata de personas. A los señalamientos de la alcaldesa de Tijuana se suman los activistas. Eso es real, hay muchísimas redes de tráfico de personas. Y bueno, no parece que se estén combatiendo. El 26 de julio descubrieron un grupo de 101 personas. Días después encontraron otro de más de 120 y el 31 de agosto hallaron juntas a más de 100 personas de Asia, África y Sudamérica. Son históricos y que no corresponden a un problema de México, sino un problema económico de muchas regiones del mundo. El representante en Baja California del gobierno mexicano dice que ellos no permiten la corrupción. Yo creo que son muy injustos los norteamericanos en sus políticas migratorias. Para quienes cruzan por México, Tijuana es el punto más lejano para llegar a Estados Unidos. Muchos lo consideran menos peligroso, pero más caro por ser el más vigilado y con tramos fronterizos de hasta 3 cercas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y El Paso ya cuenta con albergue para migrantes. Gracias a una inversión de $2 millones, El Paso ya cuenta con un centro para albergar migrantes sin que tengan que dormir en las calles. La mayoría de los huéspedes son venezolanos que emprenden un arriesgado viaje por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos sin la debida documentación y sin garantía alguna de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar por un asilo. Todo lo que pasamos, lágrimas, lucha, durmiendo en el suelo, lluvia, todo por algo, y yo sé que va a ser por algo bueno. La misión principal de este centro consiste en brindar techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje. Hace más de un mes que el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en esta región del oeste de Texas. Migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, en donde el caudal del río Bravo es más grande y la corriente más fuerte. Mismo compatriotas venezolanos que atravesando un río se les soltaban los hijos al cruzar la corriente, se los llevaban y morían. O sea, nosotros fuimos bendecidos en poder salir todos juntos y llegar acá todos juntos, porque no es fácil. El éxodo de venezolanos es entre los más importantes del planeta junto a Ucrania y Siria. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y un total de 11 inmigrantes de distintas nacionalidades naufragaron en el río Guayambré, esto en Santa María, Honduras. 8 lograron ser rescatados y entre los fallecidos está un menor de edad. Así reaccionaron a la tragedia. ¡Jesús! 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 ¡Oh! ¡Papá! 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 Y enseña la cesárea. Enseña la cesárea, que por ahí salió el niño. ¡Papá! 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 Y no pueden llamar ni a los bomberos culeros también. Que vinieran. Y quiere que un niño verlo, que mire que se murió y no que sabe que se le fue. Una tragedia. Y el alcalde de la ciudad de Nueva York pronosticó la llegada de 75,000 migrantes este año y adelanta la construcción de un hangar con carpas para albergarlos pese a la oposición de activistas. A la fecha ya han llegado más de 13,000 migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas, y Angel Bear es uno de ellos. Sí, yo dije que iba para Nueva York y me mandaron gratis para acá, para Nueva York, y aquí estoy.
lo que continúa agravando la crisis de hacinamiento en los albergues municipales. Y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal. Donde me pongan a dormir duermo, ya que uno, ¿qué va a hacer? La selva uno dormía en el río, ya que me pongan a dormir en un barco, ¿qué puedo hacer? Duermo donde sea, con tal y tener a mi familia bien. Con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí. No considera las necesidades de las personas que están llegando a la ciudad buscando refugio, porque estarían desconectadas, no tendrían el mismo acceso a los servicios y a los beneficios que se le pueden brindar a las familias que ya llegan en un estado de vulnerables, están necesitadas y requieren es que sean conectados con todas las demás agencias y los recursos que la ciudad les puede brindar. Vamos a un nuevo corte, pero ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Quédese con nosotros. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? En Al Sur de la Frontera le contamos que miles de personas intentan llegar a México a través de Guatemala. En lo que va del año, 10,000 personas han sido expulsadas en su tránsito por Guatemala rumbo a México y Estados Unidos. El fin de semana pasado, más de 1,000 personas intentaron ingresar a nuestro país procedentes de Honduras. De esta cifra, solo 155 fueron admitidas, algunas por cumplir con los requisitos migratorios y otras por razones humanitarias. En lo que va del año, más de 11,000 personas han sido retornadas a sus países. Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, o simplemente caravanas migrantes, es una serie de éxodos iniciados en octubre de 2018, con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. El primer movimiento fue iniciado por unos 1,000 hondureños el 13 de octubre de 2018, quienes partieron de San Pedro Sula, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo. Le siguió una segunda caravana de casi 1,000 hondureños, que partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre y otras 3 caravanas conformadas por salvadoreños que partieron de ese país los días posteriores. Desde entonces, esta modalidad de migración se ha vuelto frecuente en la región centroamericana. La migración irregular centroamericana se volvió el centro de atención de las políticas públicas entre los países del Triángulo Norte, debido al aumento dramático de la cantidad de niños no acompañados y familias que huían de los altos índices de pobreza y violencia en la región. La mayoría provenientes de Honduras, El Salvador, Haití, Cuba o Venezuela, pero también puede encontrarse a alguno que otro africano, todos con un mismo objetivo: buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Aunque la travesía es extremadamente larga e incierta, a diario miles de personas emprenden un viaje, abandonando lo poco o mucho que puedan tener en sus países, muchas veces sin saber a dónde van o qué les deparará el destino. Los departamentos de Chiquimula e Izabal son utilizados como principal ingreso por quienes buscan cruzar de Guatemala a México y luego a Estados Unidos. Otros pequeños porcentajes utilizan los pasos fronterizos en Petén
y Jutiapa. El sábado 24 de septiembre, las autoridades detuvieron el paso de unos 400 migrantes sin documentos en la frontera con Honduras. La caravana fue interceptada por la policía en el puesto fronterizo del Corinto, en el departamento de Izabal. El domingo 25, un nuevo grupo de aproximadamente 600 migrantes ingresó al país en un puesto no autorizado a la altura del kilómetro 302, aldea Entre Ríos y Izabal. Pero estos no han sido los únicos en este mes. El 5 de septiembre, las autoridades detuvieron a 548 migrantes irregulares en la frontera con Honduras. La mayoría era de nacionalidad venezolana, 361 personas específicamente. Además de los venezolanos, la caravana estaba integrada por 60 hondureños y 56 cubanos, 16 haitianos, 13 ecuatorianos, 10 dominicanos y 7 colombianos, entre otras nacionalidades. El 6 de agosto, otros 85 migrantes provenientes de Venezuela, Brasil, Somalia y Honduras fueron interceptados en la aldea Vado Hondo, Esquipulas, sobre el kilómetro 228, ruta hacia la frontera Agua Caliente en Chiquimula. El 24 de julio, un grupo de al menos 50 personas fue ubicado en Esquipulas, Chiquimula. Eran migrantes de Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba, quienes ingresaron al país de manera irregular. El 30 de abril, un grupo de 13 migrantes fue remitido a las autoridades migratorias de la delegación de la frontera Agua Caliente Chiquimula. La Policía Nacional Civil localizó a los extranjeros en el kilómetro 228, ruta Agua Caliente Esquipulas. En febrero, otro grupo procedente de Honduras, 22 hombres y una mujer, quienes habrían ingresado por puntos no autorizados sin cumplir los requisitos migratorios y sanitarios establecidos. Pero el año empezó con una caravana con alrededor de 300 personas que partió el sábado 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras. En su mayoría eran jóvenes con mochilas al hombro y mujeres con niños. Al llegar al puesto fronterizo de Corinto, fue detenida en el ingreso a Guatemala y se registraron disturbios. De los pocos migrantes que son admitidos en nuestro país, algunos se quedan deambulando por las calles. Otro grupo que logra seguir su camino hacia Estados Unidos encuentra más dificultades en el cruce de la frontera con México. Y solo un grupo muy reducido logra alcanzar la luz al final del túnel, llegar a Estados Unidos. Al sur de la frontera, Shirley Esquivel. Y se reporta un incremento en el flujo migratorio. La frontera sur de Estados Unidos continúa recibiendo una cantidad récord de migrantes irregulares, por lo que las autoridades fronterizas mantienen la alerta ante la llegada de personas de diferentes nacionalidades. El número de venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos y afganos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se disparó en agosto, mientras que los migrantes de México y de algunos países de Centroamérica fueron detenidos con menor frecuencia. El destino favorito de los indocumentados son los Estados Unidos en busca del sueño americano. Se tiene datos que el número de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sureste del país norteamericano ha batido un récord. Alrededor de 1.82 millones de arrestos se han realizado en lo que va del año fiscal del gobierno, que se extiende desde octubre hasta finales de septiembre. El número supera el récord establecido del año fiscal pasado, que fue de 1.66 millones de detenciones en el año que finalizó en septiembre de 2021. De acuerdo con analistas, se espera que los arrestos de todo el año superen la marca de los 2 millones por primera vez. En su mayoría, la migración venezolana se desplomó a principios de este año, luego de que México impuso restricciones a los viajes aéreos, pero ha aumentado en los últimos meses debido a que más de ellos llegan por tierra. Venezuela supera a Guatemala y Honduras para convertirse en la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. México ocupa el primer sitio de la estadística. Las autoridades federales realizaron 25.349 detenciones de ciudadanos venezolanos en agosto, lo que representa un incremento del 43% en relación con las 17.652 de julio, y una cifra 4 veces mayor a los 6.301 detenidos en agosto de 2021. Alrededor de 6.8 millones de venezolanos han salido de su país desde que se profundizó una crisis económica a principios de 2014. La mayoría de ellos han migrado hacia naciones de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo más de 2.4 millones de migrantes de su país vecino, Colombia.
Aunque no es posible identificar una única razón para el repentino cambio en los flujos migratorios de quienes buscan ingresar de forma irregular a Estados Unidos, es importante mencionar que Guatemala también es corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades, que aseguran huir de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países e intentan llegar a suelo estadounidense. Para el sur de la frontera, reportó Rigan Rodríguez. Guatemala ha expulsado a migrantes de al menos 35 nacionalidades, la mayoría venezolanos. Más de 12.000 migrantes irregulares han sido expulsados del país. De ellos, 1.600 han pasado por el albergue, pero finalmente también fueron expulsados. De estas personas, más de 500 son de nacionalidad venezolana, 459 de Cuba, 253 de Honduras, 155 de El Salvador y otras personas de otras nacionalidades, incluso de diferentes continentes. Diferentes nacionalidades, tenemos ecuatorianos, dominicanos, hondureños, nicaragüenses, venezolanos, cubanos. Al momento de enero a la fecha han sido albergados 1.797 ciudadanos de diferentes nacionalidades al albergue de la Zona 5, donde se les ha brindado la atención debida, ayuda psicológica, se les ha brindado una estadía para poder saber realmente en qué los podemos apoyar como IGM, si hay algunos casos necesitan algún apoyo humanitario o alguien quiere pedir asilo, en ese momento en el albergue de la Zona 5 los atendemos y también de esos 1.797 han sido expulsados por la frontera inmediata por donde han ingresado 1.629 personas. ¿Las nacionalidades, director? Ecuatorianos, venezolanos, cubanos, haitianos, hondureños, nicaragüenses y diferentes otro tipo de nacionalidades extracontinentales de África, de Asia, que son menores, pero que sí tenemos también registrados dentro de las estadísticas del IGM. La mayoría de migrantes irregulares que han sido ubicados en Guatemala son de nacionalidad venezolana. Hemos visto que a raíz del anuncio que se dio del título 42 de que podían estar abiertas las fronteras, en el Darién y en otros lugares se han venido juntando ciudadanos cubanos, venezolanos, otras nacionalidades donde son estafados, les dicen que pueden entrar a territorio de los Estados Unidos, del cual nosotros hacemos referencia que es mentira, es totalmente una mentira grande el que están abiertas las fronteras de los Estados Unidos, no están abiertas y mandamos ese mensaje que no se dejen engañar, que no se dejen sorprender y que no paguen, no hay que arriesgar la vida, lo hemos visto nosotros en el IGM, esas grandes tragedias las que hemos tenido como los guatemaltecos y que creo que no vale la pena ser engañado de esa manera, pero sí se han incrementado el número de venezolanos y de otras nacionalidades que siguen siendo engañados por estas grandes organizaciones y mafias que los engañan, que creen que pueden llegar a los Estados Unidos, pero para pasar por territorio guatemalteco no, si no tiene los requisitos. Gracias, director. Parte entonces de la información, datos entonces que se han incrementado con relación a expulsiones desde el territorio nacional, personas migrantes que buscan llegar a México o Estados Unidos con la finalidad de quedarse en esos países. Sin embargo, Guatemala, siendo un país de tránsito, también ha tomado estos protocolos, no solamente el Instituto Guatemalteco de Migración, también Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ejército de Guatemala, quienes realizan entonces estos operativos también para identificar a las personas y llevarlas a las fronteras más cercanas para su expulsión. Con esta información retornamos con ustedes en Al Sur de la Frontera. Y hay personas extranjeras que no son admitidas en Guatemala por no cumplir con los requisitos migratorios. A continuación nos amplían con las autoridades. Así es, amigos de Al Sur de la Frontera, y es que efectivamente en el territorio guatemalteco se han inadmitido a personas extranjeras, tanto de nacionalidades latinoamericanas como también extracontinentales, además de personas que han sido expulsadas por la vía terrestre. Cuando una persona es inadmitida en el territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Aurora, por ejemplo. Es correcto, cuando no llegan requisitos, cuando no tienen la documentación para poder demostrar que vienen a territorio guatemalteco de una manera legal, ordenada y segura, son expulsados y rechazados inmediatamente ahí mismo en el aeropuerto para que regresen en el mismo vuelo inmediatamente al lugar o la última frontera por donde ellos sellaron su entrada. De esas son diferentes nacionalidades que seguimos inadmitiendo y seguimos trabajando muy de la mano con, por ejemplo, con SBET,
trabajando en el tema de la explotación y la trata de menores, donde ustedes han visto que hemos como IGM incrementado, aproximadamente llevamos 18 ciudadanos estadounidenses que han tenido alarmas migratorias por el tema de trata, por el tema de abusos y delitos sexuales, y han sido expulsados de esa misma manera. Del 1 de enero al 25 de septiembre, 1.857 personas fueron inadmitidas por migración, 582 de Colombia, 582 de República Dominicana, 112 de Perú, 107 de Nicaragua y más de 500 personas de otras nacionalidades americanas como extracontinentales. Los requisitos para que una persona extranjera sea admitida en el país son: presentar pasaporte vigente y en buen estado, la visa correspondiente si aplicara, realizar la entrevista respectiva, demostrar solvencia económica, reservación de hotel o constancia en donde será su estadía en el país, presentar su boleto de regreso u otro medio de transporte que garantice su salida del país. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Que pasen una feliz noche. Nos vemos.